Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades temas de trascendencia nacional a partir de sentencias y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 434-2018, resuelto por la primera sala en 2019. Y para hablar de este tema nos acompañan Mauricio Purata, de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Saúl Martínez, de Derecho de la UNAM, Shatsi Chiñas, de Comunicación y Periodismo de la UNAM, y Esmeralda Valtierra, de Comunicación de la UNAM. Yo soy Alejandro Telles y a nombre de todo el equipo de Derecho a Disentir les doy las gracias por acompañarnos. Comenzamos. El asunto que vamos a discutir el día de hoy nos va a hablar un poco sobre los derechos del consumidor aéreo y las obligaciones que tienen las aerolíneas cuando se presentan casos como demora, cancelación o pérdida de equipaje. Saúl, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Platícame un poco, ¿de qué va la sentencia de la Corte? Hola Alejandro, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Derecho a Disentir. El amparo en revisión 434-2018 implica una relevancia muy grande, porque en ella la Suprema Corte decide, como tú lo dijiste, de los derechos del consumidor aéreo, que ha sido un sector muy olvidado a lo largo de la historia en el sistema jurídico mexicano. Prácticamente el amparo en revisión trata de aerolíneas extranjeras, dos aerolíneas, que argumentan la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, así como dos disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Más adelante vamos a continuar con el análisis más a detalle, pormenorizado, pero yo creo que esa relevancia radica en que el legislador en 2017, primero hasta 1983, se plantearon los derechos del consumidor en la Constitución en el artículo 28, cuando en otros países, desde finales de la Segunda Guerra Mundial ya se hablaba. Lo otro, que hasta 2017 se colmaron diversos vacíos legales que dejaban en la indefensión a los consumidores aéreos y que utilizaban las aerolíneas para obtener ventajas indebidas. Perfecto, muchas gracias por esta maravillosa introducción. A ti, en pocas palabras, independientemente de que poco a poco iremos abordando todos los matices de esta sentencia, ¿te parece una sentencia a la que estás en favor, en contra? Yo creo que en su mayoría estoy a favor. Creo que haciendo una ponderación acerca de las diversas vulneraciones que pudieran tener las aerolíneas o que argumentaban, con las que tienen los usuarios aéreos, creo que es muy prudente que la Suprema Corte haya decidido en la forma en la que lo hizo. Recordemos que estamos en presencia de una relación asimétrica donde las aerolíneas tienen pues diversas ventajas, organización, los medios para hacer valer todos estos derechos que un usuario promedio no cuenta. Entonces yo creo que la Corte decidió atinadamente. Muchas gracias. Esmeralda, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué te pareció la sentencia de la Corte a grandes rasgos? Pues sí, en muchísimos puntos sí estoy a favor. Y hay que tomar en cuenta que el mercado aéreo es uno de los más redituables y sobre todo con mayores ingresos económicos alrededor del mundo. Entonces, también por otra parte resulta ser uno de los mercados con mayores quejas por parte del consumidor. No podíamos dejarlo atrás. Por esta parte de la Ley de Aviación Civil, uno de los elementos fundamentales de los cuales habla es el contrato de transportación aérea. Para que este contrato se celebre se necesitan dos partes, obviamente. El pasajero y sobre todo la aerolínea. Pero ¿qué pasa cuando la aerolínea resulta ser el actor o la figura económicamente dominante? Como pasajero estamos siendo esa parte inferior que tiene que atacar, ahora sí, acatar básicamente todas las predisposiciones de manera inmediata. Al momento que tú como consumidor estás haciendo la compra de tu vuelo por primera vez, digamos, muchas veces estás desorientado sobre las cláusulas, muchas veces hasta te sientes desprotegido por algunas de las normas que llegara a aplicar en caso de que tú llegaras a incurrir en una irresponsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando
las aerolíneas incurren en una responsabilidad. Nosotros muchas veces nos vemos como pasajeros en desventaja. Hay una gran dificultad para acceder, para negociar con estas aerolíneas. Y creo que, sobre todo, muchas de estas predisposiciones no es básicamente para sancionar a las aerolíneas, sino más bien para crear mecanismos que nos apoyen a nosotros como y proteger consumidores. al consumidor. Exactamente. Claro. Muchísimas gracias. Mauricio, bienvenido a Derecho a Disentir. Oye, me toca un tema importantísimo que a mí me parece muy relevante de la sentencia, y es que antes de entrar al estudio de fondo y al análisis de los agravios per se, se dice, a ver, vamos a analizar cómo es el mercado, qué ha pasado, cómo ha vivido una evolución internacional que, como bien comentaba Saúl, en México hasta 2017, 2015 empezamos a decir, a ver, tenemos que aterrizar toda esta protección que hay en un plano internacional a nuestras leyes. ¿A ti qué te parece la sentencia de la Corte en este aspecto? La sentencia me parece muy nutrida, la verdad, que creo que mucho mérito lo tiene el juez de distrito al momento de realizar un gran test de proporcionalidad, en donde en este gran test de proporcionalidad pone dos derechos, que uno de ellos es el derecho de los consumidores y otro es el de la libertad tarifaria, a que las aerolíneas puedan cobrar lo que ellos consideren pertinente, güey. Pero un tema muy importante que ya tocaban aquí mis dos compañeros es que nosotros como consumidores muchas veces estamos en desventaja. Y estamos en desventaja porque nosotros estamos llevando a cabo un contrato en el cual el contrato ya está hecho. El contrato no lo estamos haciendo por dos partes. Es un contrato que ya hizo una cierta aerolínea y nosotros firmamos, por así decirse, al momento que compramos nuestro ticket, nuestro vuelo, y nos estamos sometiendo a todas las cláusulas. Entonces, por eso creo que es muy garantista este proyecto de la Corte que confirma la sentencia del juez de amparo, en el cual sí se le da una mayor prioridad al derecho de todos los consumidores. Como cualquiera de nosotros, creo que nos hemos visto inmiscuidos muchas veces en que compras un vuelo y ya tuviste un problema. Compras un vuelo y te lo cancelan. Y muchas veces no sabemos qué derechos tenemos como consumidores. Simplemente te hablan, te dicen que te van a regresar quizá todo tu dinero si bien te va, pero todo tu tiempo, que es lo que jamás se puede comprar, yo creo, el tiempo, eso sí ya nunca regresa. Entonces creo que también debe de haber una retribución por parte de la aerolínea que te quedó mal y porque te hacen perder tu tiempo. Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo con todas las sentencias, sino que en unos considerandos que igual más adelante podríamos desarrollar. Claro, y yo creo que también en este programa la ventaja de una sentencia, como dices tú, tan nutrida es que nos va a permitir analizar artículo por artículo y poder decir, en este sí estoy a favor, en este en contra, en este tal vez se desprotegió a las aerolíneas, etcétera, ¿no? Chatsi, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, Gracias. ¿a favor o en contra de la sentencia y por qué? Yo también estoy a favor en la mayoría de los puntos. Sobre todo me gustaría concentrarme en uno específico que es donde toca a las personas discapacitadas, porque creo que muchas veces a mí me ha tocado viajar en aviones pequeños y grandes y puedes notar la diferencia entre los espacios. Y hay un artículo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dice que las personas discapacitadas tienen que tener condiciones suficientes para sentirse en libertad y de la manera más óptima, trasladarse. Entonces creo que estoy a favor de la sentencia que dieron porque protegen también a estas personas que, si bien nosotros como usuarios estamos en desventaja, creo que las personas con capacidades distintas están en una desventaja aún mayor. Ok, y fíjate, este tema que tocas es muy interesante, si bien se aborda un poquito al final de la sentencia, creo que es buen momento para abordarlo, y es que hay una carga normativa que le dice a las aerolíneas, tú lo que tienes que hacer es definir de antemano qué tipo de instrumentos de ayuda para estas personas con discapacidad no pueden ingresar en tus aeronaves, a efecto de que el consumidor sepa si la puede llevar o no. Pero las aerolíneas, un punto que dicen y que a mí me parece hasta cierto punto razonable, como tú le dices, tenemos bastantes tipos diferentes de aeronaves. Yo no sé, en el momento en el que él compró su boleto, qué tipo de avión voy a usar, ¿no? Y por ende no puedo definir cuáles sí y cuáles no. ¿No te parece una carga demasiado gravosa para una aerolínea que tenga que hacer un listado exhaustivo de cuáles son los instrumentos que no puede permitir? ¿Saúl? Yo creo que aquí partimos de que desde 2004 la Dirección General de Aviación Civil emitió diversas circulares donde hacía muchísimo énfasis en prevenir, en combatir
la discriminación, en las atenciones que necesitan las personas con algún tipo de discapacidad. Pero yo creo que aunque las aerolíneas no saben de antemano qué aeronave van a utilizar desde que el usuario compra su boleto, sí existe la obligación de que pues ponga, como tú lo dices, el listado de los aparatos necesarios para su movilidad y que en caso de que pues no aparezca este aparato, sí, pues sí sí, te lo tengan que permitir. sí, claro, es a lo que la Corte llama la incompatibilidad evidente. Esa incompatibilidad que obviamente el usuario que presenta algún tipo de discapacidad sabe que el aparato necesario para su movilidad no entra en ese cúmulo de artículos, de instrumentos necesarios y por lo tanto ya no es culpa de la aerolínea. ¿Tú estás de acuerdo, Esme? Mm, em, pues no totalmente de acuerdo. Por lo que comentas, puede ser engorroso para una aerolínea estipular cada punto de los accesorios, de todo lo que tiene permitido y no llevar. Pero me pongo de parte de las personas con discapacidad y ¿qué es más engorroso para ellos? Tomar un vuelo de más de 8 horas sin tener en cuenta o tener conciencia sobre las cosas que tenía permitidas llevar durante su vuelo. Creo que hay que ponderar también las necesidades de quienes también están en desventaja. Tú, Mau, ¿a ti qué te parece? Ya para cerrar la opinión de los cuatro en este punto. Creo que es un gran tema y muy debatible en ambos aspectos porque, digo, por parte de las personas que son dueñas de aerolíneas, creo yo que cuando vas empezando como pequeñas aerolíneas que están aquí en México, por ejemplo, quizás sí sea una importante carga para ellos en el cual digan, pues yo nada más voy a realizar vuelos cortos a distancias de 1 hora, 5 horas máximo, que ya se me hace mucho aquí dentro de la República Nacional, pero el hecho de que, por ejemplo, llegue una persona que, no sé, un día antes del vuelo se fractura, un día antes del vuelo tiene un problema y no avisó de que va a requerir alguna silla de ruedas, entonces el avión tiene estipulado que va a ser un avión pequeño, porque también no hay ninguna persona que se registró que fuera a subirse con silla de ruedas, digo, muletas yo creo que no sería tanto problema, pero con una silla de ruedas, entonces te meten a un avión en el cual no trae lugares específicos para poder acomodar una silla de ruedas o amarrarla o cosas por el estilo, sí es una carga un poco también gravosa, creo yo, para las aerolíneas. Sin embargo, las aerolíneas siempre es ganar, ganar también. Entonces, creo que si alguien nunca pierde son ellas, entonces creo que sí es su obligación que en todos los aviones tengan todas estas medidas para que estén preparados por si llega a suceder. Y ahora, y en este punto que toca, sí, me parece que la sentencia también parte de que en el mercado aéreo nos hemos encontrado a un agente como es el vendedor o las aerolíneas, que siempre ha estado en una situación de ganar, ganar y poner ciertas trabas, de hacer complicado entender lo que estamos firmando, ¿no? A efecto de que tú llegues al aeropuerto y te des cuenta de que tal vez te faltó comprar la posibilidad de llevar una maleta o etcétera. Y eso nos lleva a un punto bastante importante de la sentencia, que es el tema de demoras y cancelaciones, ¿no? Un punto que se toca al inicio de la sentencia y que me parece importante es sobre el debido proceso o en qué momento la aerolínea puede probar que fue su culpa o que fue del mismo aeropuerto la demora o la cancelación. Es decir, lo que estipula la sentencia es, independientemente de que tú, aerolínea, posteriormente puedas ejercer un recurso legal, al momento de que haya una demora o cancelación, tú le tienes que dar los beneficios al cliente. ¿Tú qué opinas sobre eso, Chetsi? Yo creo que sí debería ser así, porque justo en la sentencia dicen que una de las razones por las que las personas compramos vuelos es por el tiempo, porque es mucho más rápido, porque es mucho más cómodo, aunque el precio sea más elevado. Entonces, si de pronto el vuelo se retrasa 3 horas, 4 horas y tu distancia era de 1 hora y media, pues ya no vale la pena el gasto que hiciste. Y yo creo que sí es prudente que te devuelvan el dinero. Sobre todo porque si tú llegas tarde a la parte del equipaje o a abordar el avión, pierdes el vuelo y no hay ninguna ventaja para ti. O sea, no hay manera de decir, me retrasé 1 hora, regrésenme 10%, me retrasé 3 horas, regrésenme 5%. Es súper estricto en ese sentido. Sí. ¿Tú también estás de acuerdo, Mau? O sea, a ver, ¿por qué no establecer que sí, la aerolínea tiene que pagarte, pero una vez que se haya demostrado a través de los medios que se tengan que desenvolver, que fue culpa de la aerolínea? ¿Por qué de primera instancia tiene que pagar la aerolínea, aunque pudo ser culpa del aeropuerto?
Pues estoy de acuerdo parcialmente, la verdad, Alex. Estoy de acuerdo porque, como tú mencionas, o sea, lo más valioso que tenemos es el tiempo y eso sí nadie te lo puede comprar. Dos, muchas veces hay quien tenga un nivel económico medio o alto y porque le cancelen el vuelo, a lo mejor tenga la oportunidad de comprarse otro vuelo. Pero, por ejemplo, estudiantes, muchas veces pues, gente del común que a lo mejor hizo un esfuerzo para comprar ese vuelo, el hecho de que tú no le reembolses el monto, el 100% del monto económico, al momento de que tú le cancelaste o se retrasó el vuelo y realmente esa persona ocupaba y necesitaba estar en ese otro sitio y que a lo mejor si le regresas en ese momento el dinero se puede ir en otro medio, en camión o en algún otro, o de ride con algún conocido, entonces creo que ahí sí ya le causas un mayor agravio. ¿Por qué? Porque creo que tú como aerolínea, seamos muy honestos, no es una aerolínea pobre, sino no sería una aerolínea. Entonces, si después una aerolínea tiene también un medio de revisión para que a final de cuentas, si fue culpa del aeropuerto, también se le pueda regresar ese monto económico, entonces creo que sí, la persona más vulnerable en en este tipo de circunstancias siempre son los consumidores. Porque igual tampoco no podemos estar al análisis de cada una de las personas que viajan en un avión. Pero como te repito, tal vez se trata de una emergencia incluso médica, una emergencia de algún familiar enfermo, algo por el estilo. Entonces creo que ahí sí estoy de acuerdo en que se le regrese. Sin embargo, en el tema de que si a lo mejor se retrasó el avión por las circunstancias climatológicas Por el mismo aeropuerto. o quizá exactamente, ahí sí, personalmente yo sí estaría de acuerdo en que no se le tuviera que regresar directamente el dinero. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ese tipo de circunstancias creo que están fuera de de todo nuestro alcance, que nosotros podamos hacer, que no sería ya una ineptitud por parte de la aerolínea o quizá del aeropuerto, sino que están velando también por tu seguridad y para que el consumidor no te lleven al aire si saben que hay probabilidad de que algo falle. ¿Tú qué opinas, Esme? ¿Le toca a la aerolínea de entrada pagar aunque sea culpa del aeropuerto? Digo, tenemos ejemplos en todo el mundo de saturación de aeropuertos y las aerolíneas, o sea, por agarrarnos de un argumento de que tienen mucho dinero, ¿los vamos a hacer pagar todos los desastres que hay? También estoy, bueno, parcialmente de acuerdo. Podemos cambiar el nombre del responsable en este caso. Puede ser aeropuerto, puede ser aerolínea. Pero en la misma ley estipula que hay una hora en la cual todavía tienen como de tolerancia las aerolíneas para retrasarse. Más allá de una hora, 4 horas, depende el retraso, ya es proporcional el reembolso. Creo que una hora es lo más pertinente, creo que una hora yo como pasajero podría tolerar. Y eso sí ya no llevo tanta urgencia. Y podría entender también probablemente los problemas que se llegaran a presentar por parte del mismo aeropuerto. Sin embargo, como comentan también mis compañeros, como consumidores tenemos consecuencias muy desproporcionales a las consecuencias que tiene el mismo transportista. Si yo me retraso 10 minutos a mi hora de abordaje, lo pierdo todo. Si ellos se retrasan una hora, yo sigo esperando, si es que todavía tengo la voluntad de esperar ese vuelo. O sea, vamos a cargarle más al empresario porque tiene más dinero. Pues creo que ahí tendríamos que hacer también responsable al mismo aeropuerto, ¿no? Son muchas condiciones. Y creo que yo como consumidor puedo entenderlo si es que también se me brinda un trato, tanto, vaya, que me expliquen las circunstancias, que también el servicio es una de las partes muy importantes y siento que todavía carecen las aerolíneas de tacto en cuestión a tratar al personal. Claro, entonces, y hemos visto videos, ¿no? En redes sociales Sí. donde este es el tema. Ahora, regreso contigo también, Saúl, en el segundo corte sobre este tema, porque también hay que analizar el agravio que dicen las aerolíneas, ¿no? El punto que ellos tocan es, primero compruébame que fue mi error Sí. y con todo gusto le pago, pero primero salgamos de la duda de si no fue culpa del aeropuerto. Esto y otros temas más los vamos a tocar en el segundo bloque. ¿Estás en Derecho a Disentir por Justicia TV? No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos analizando los derechos de los usuarios aéreos y estábamos platicando sobre la sanción que se le impone a las aerolíneas de tener que pagar cuando se presentan retrasos o cancelaciones, independientemente que después ellos puedan comprobar de que no se debió a ellos esa demora o cancelación, sino que era culpa del aeropuerto, condiciones meteorológicas, etc. Saúl, ¿nos ibas a dar tu opinión sobre este tema? Sí, claro. Yo creo que tanto el legislador como la Corte han sido muy claros en el tema. El legislador, al establecer este sistema de compensaciones con fines paliativos, preventivos, indemnizatorios, establece que deben de ser por
causas exclusivas a la aerolínea. Y ahí establece también que se considerará que el caso fortuito, mal clima, y no se considera, no entra dentro del cúmulo de obligaciones de la aerolínea. Y yo creo que la Suprema Corte también hace un análisis de por qué tendría que probar después la aerolínea que no fue por causas atribuibles a ella, y dice básicamente en esa relación asimétrica donde el consumidor está en desventaja frente a la aerolínea. Dice, si el consumidor tuviera que probar esas causas, se desistiría y no acudiría ante las instancias correspondientes para hacer valer sus derechos. Entonces, en aras de que el consumidor proteja sus derechos, que se vea protegido también por las instancias correspondientes, es que impone esta obligación a las autoridades y dice que ambas partes guardan su derecho para acudir ante las instancias correspondientes a hacer valer sus derechos. Fíjate que este punto que tocas me parece muy importante que algunos sectores denominan costos de transacción. Es decir, si al usuario le impones la carga de que él tiene que ir a presentar cierto documento, obviamente le vas a privar de un acceso mucho más fácil a que pueda ejercer esos derechos. Pero me preocupa un poco esta postura que están tomando de repente, que es decir, pues las aerolíneas pagan, pues es que las aerolíneas fueron malas y entonces pagan, etc. Y un ejemplo de eso es el artículo en el que se menciona que ante demoras o cancelaciones en ciertos casos, la compañía tiene que pagar el total del vuelo que compró el usuario, cuando la verdad es que ellos no asumen todo este beneficio económico. Es decir, en el costo del boleto de avión que nosotros pagamos viene una tarifa aeroportuaria, otros impuestos, etcétera, que no se van a ver reflejados en las finanzas de las empresas como un activo, ¿no? Y sin embargo se le impone la carga otra vez a la empresa de decir, págale todo el boleto. ¿Por qué, Mauricio? ¿Eso te suena bien? Ay, sí, la verdad no me suena nada bien. Por eso es que al principio de mi intervención yo decía que estaba parcialmente de acuerdo con la sentencia y específicamente en este punto sí no estoy de acuerdo. Creo que lo compartes tú, Alex, en el sentido de que la aerolínea no debe de estar, a mi punto de vista, obligada a pagar el 100% de reintegrarte el boleto porque, como tú lo mencionas, o sea, nosotros cuando compramos un boleto de avión, no el 100% va a ir directamente para el bolsillo de la aerolínea, ¿no? Sino que también pagamos derechos por volar, derechos para ir, no sé, al país al que vayamos, y eso ya va inmiscuido en el 100% del boleto que nosotros estamos pagando. Entonces, ahí sí no comparto esa parte de la sentencia que digo, creo yo refuerza lo que dice el juez de distrito al momento de proyectar ese amparo, y entonces ahí sí no estoy totalmente de acuerdo. Y sin embargo, creo yo que la aerolínea, el tema con el que empezabas ahorita este segundo bloque, el por qué siempre darle una carga mayor a la aerolínea, ¿por qué? Porque, o sea, la historia nos ha enseñado que tiene un mayor soporte, creo, económico. Seamos muy honestos, base de todo esto es la economía, y si por algo están ahí es porque es redituable para ellos. Entonces no es lo mismo tú como usuario, que como mencionaban aquí varios compañeros, el que vayas o el que tú hagas valer tus derechos, pierdas tiempo después y enfrentes un juicio y quizá quieres pagar un abogado, quizá no, quizá se te otorga uno, pero o sea, creo que todo eso ya te involucra en un problema mayor a ti como persona, que en cambio, seamos muy honestos, como aerolínea no lo tienes. ¿Por qué? Porque vas a tener un jurídico, vas a tener quizá algún despacho que ya tienes para todos tus asuntos, no nada más para este tipo de asuntos. Entonces es más gravosa la carga que se le pone a la parte del consumidor, y por eso es que en el test de proporcionalidad que se realiza en esta sentencia es que ponen a la par dos derechos y dicen, vamos a ver qué derecho se ve más vulnerado, perdón. Y es por ello que arriba el juez de distrito a decir, se ve más vulnerado el derecho de los consumidores que el derecho a la libre, ¿cómo se llama?, imposición tarifaria aeronáutica, cosa que yo comparto. Entonces, pero en este punto en específico creo yo que la Corte sí debió de haber cambiado la sentencia del juez de distrito y decir, no está obligada la aerolínea a pagar completo el boleto. ¿Por qué? Porque tú como usuario no le estás dando ese íntegro. Todo dinero directamente, porque ¿dónde estamos dejando a las autoridades aeroportuarias? Porque como bien mencionaba Mau, parece que sí hay una carga bastante gravosa nuevamente a la aerolínea, independientemente que incluso el beneficio obtenido no es similar o no es comparable. ¿Y las autoridades aeroportuarias dónde quedan? ¿Tú qué opinas? Sí,
de continuar con ese tema, hay un punto importante que recalcar. En la ley comenta que antes, bueno, una vez que compraste tu boleto y decides cancelarlo, el reembolso se hace posterior a las 24 horas de la compra. Creo que ese es un tiempo bastante pertinente como consumidor para decidir si tomarlo o dejarlo. Más allá de ese tiempo, estoy en totalmente desacuerdo en que las aerolíneas tengan que volver a reembolsar, bueno, en este caso, reembolsar todo el total de la compra, porque cualquier otro consumidor pudo haber seleccionado tal asiento, el cual tú a la mera hora por desidia o por alguna otra causa decides ya no tomarlo. También genera problemas en las mismas compras para terceros. Entonces, creo que las 24 horas son, creo yo, lo bastante prudentes. Pero más allá de eso, sí, estoy totalmente de desacuerdo en que la aerolínea tenga que reembolsar el total al consumidor. Perdón, nada más para aclarar el tema es, si tú como consumidor lo cancelas antes de 24 horas, ¿no? Ajá, antes de las 24 horas, ahí te regresan el dinero. completo. Ajá, pero después de esas 24, pues obviamente ya no se hace nada, ¿no? Y pues honestamente eso ya es una gran irresponsabilidad por parte del consumidor. Digo, si ya decidiste tomar el vuelo, pues ahora vas a ser responsable de esa compra. Pero, perdón, Ajá. a que te interrumpa. Y un tema muy importante que me gustaría que abordáramos también es, ¿y qué cuando compras el vuelo a 24 horas o antes de 24 horas que ya va a salir el vuelo, ¿no? Sí, no, ahí ya tiene que haber ahora sí que hay que emprender otra acción. Claro, si decides cancelar el vuelo 24 horas antes de que despegue, pues... Sí, ya pones en un aprieto a la responsabilidad aerolínea enorme. brutal. No, o sea, de que si yo compro el vuelo ahorita y mi avión sale en la noche o mañana en la mañana, es a lo que Pues voy. ya no No tienes debería. derecho a nada, compadre. Creo ¿No? que no. Pobre aerolínea también. Y comentas algo muy importante, tanto los aeropuertos como las aerolíneas son parte de una misma estructura y creo que ambos deben compartir la responsabilidad en dado caso de que se llegasen a presentar problemas. No podemos también desamparar únicamente a los aeropuertos y ellos son independientes y las causas que lleguen a surgir o los problemas que se les lleguen a presentar no siempre dependen de ellos. Siento que también debe de haber parte y responsabilidad por parte de nuestras autoridades aeropuertuarias. Porque parece que el legislador dice, pues todo es culpa de las aerolíneas, ¿no? Y tú ponme módulos de información y tú hazte cargo de estos reembolsos. ¿Tú qué opinas, Saúl, para culminar esta sección de la sentencia? En cuanto a indemnizaciones, compensaciones, yo creo que está bien cuando se trata de causas atribuibles a la aerolínea, tocando el punto de la cancelación del usuario de su boleto. Ahí sí yo difiero con la sentencia, porque se da hasta 24 horas antes para que reciba el reembolso. Las aerolíneas argumentaban que es muy poco tiempo para volver a colocar el boleto, y eso es verdad. En 24 horas volver a vender un boleto de avión es muy difícil, precisamente por la anticipación en que se realizan ese tipo de relaciones comerciales. Entonces, ellas pedían 72 horas, por lo menos, para que se reintegrara el costo del boleto. Sin embargo, la Corte aquí yo creo que sí, pues no tuvo una argumentación tan acertada al decir que en la práctica internacional se utilizan estas 24 horas, únicamente argumentando que pues en la comunidad internacional, el Parlamento Europeo, los diversos tratados internacionales, así se establece. Y por cuanto al monto total de la indemnización, también coincides con nosotros en que es muy gravoso ponerle a la aerolínea que reintegre el total. Es muy gravoso, sí, pero ejerciendo mi derecho a disentir, yo creo que pagamos por una tarifa. Y la tarifa dice que incluye tanto el precio, los impuestos, todos los derechos. Entonces yo creo que es justo que se le devuelva al consumidor prácticamente lo que desembolsó, porque al que va a afectar económicamente es al consumidor, además de que ya perdió sus planes por las cancelaciones, por los retrasos, y eso, dice la misma Corte, que genera incertidumbre, genera incluso hasta un estado emocional grave que provoca estrés y que afecta al pasajero. Y fíjate, ¿qué punto tan importante tocas? Porque esto nos ayuda a entender, este enfoque que tú das nos ayuda a entender también el enfoque de la sentencia misma. Y es decir, todo el trabajo que hizo el legislador en estos trabajos de reforma de la ley de aviación
no van enfocadas a la sanción a las aerolíneas, a castigarte por ser una mala aerolínea. Lo que dices, a ver, compadre, lo que venimos a buscar es la protección del consumidor. Y por ende, todas estas normas que hemos venido platicando parece que parten de un, mira, primero le vamos a regresar su lana al consumidor y luego vemos qué onda con nosotros, ¿no? Primero le reintegras completamente su boleto y después ya vemos qué recursos tenemos para que tú te pelees con el aeropuerto, con las autoridades que resultan responsables, ¿no? Que pasa lo mismo con todos los temas que hemos tratado. ¿Te parece bien esta perspectiva del legislador? Sí, a mí me parece bien porque yo también estoy de acuerdo que cuando tú realizas el pago de tu boleto, no haces un pago en un lugar para los impuestos y luego otro por los derechos de volar, o sea, no, tú lo desembolsas todo en la plataforma, si lo haces por internet, si lo haces de manera presencial, Como un todo total. ajá, el dinero completo y la aerolínea es la que se encarga de repartir. Entonces, también tenemos que considerar que los casos en los que se necesita el reembolso pueden ser eventuales. O sea, tenemos que hacer una estadística. Si salen 15 vuelos en un día, ¿cuántos de esos tuvieron problemas? ¿No? Y en realidad puede ser uno, pueden ser dos, no sé la cifra exacta, pero creo que más que pensar que la aerolínea está sufriendo un desembolso muy grande de dinero, creo que sí nos tenemos que poner del lado del consumidor y pensar que si es un tema de clima, pues probablemente sí no sea la culpa ni mía, ni de la aerolínea, ni del aeropuerto, ¿no? Pero si es un problema de organización, ya sea del aeropuerto o de la aerolínea, pues el afectado soy yo. Entonces yo pienso que deberían regresármelo completamente y después ellos internamente acomodar sus Entonces presupuestos. aquí ya tenemos un primer debate, ¿no? Algunos me parece que dicen si es demasiado gravoso y otros que ya dijeron no, pues la perspectiva del usuario y de protección favorece. Entonces te voy a poner la cosa complicada, ¿no? ¿Te convencen los argumentos que te presentan o te mantienes en que es muy gravoso? Yo lo comparo y lo traslado quizá a un ejemplo muy bajo, ¿no? De A que ver. nos vamos a un centro comercial, Ajá. compramos un regalo, ahora que ya vienen las épocas decembrinas, y entonces de repente no te gustó el regalo o el regalo traía alguna cuestión que venía rota. Entonces tú vas a esa tienda donde lo compraste, entonces tú pides que te reembolsen tu dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te lo pueden cambiar o ya no te gusta el modelo que hay. Entonces ellos se ven obligados a, bueno, tienes razón, lo que compraste aquí, te lo vamos a regresar y no es como que ellos te digan, espérame, pero es que a mí me costó traerlo porque me lo mandaron desde Monterrey o me lo mandaron desde otra parte del mundo. Entonces yo nada más te voy a regresar lo que yo estoy ganando. Entonces creo que ese es el punto que están aterrizando aquí todos. Y por lo que veo te están convenciendo. No, o sea, no que me convenzan al 100%, porque en un principio yo también sí entendí el tema, pero creo yo que ¿dónde dejas también al sector empresarial, no? Claro. ¿Dónde dejas también a la inversión? Que a final de cuentas la economía es la que mueve el mundo, ¿no? Y entonces, y si tú como país le empiezas a poner trabas, pues bueno, a ver, ¿quién quiere después invertir en México? Más que México, la economía creo que no está muy bien actualmente. ¿Pero no crees que el empresario tiene que tener previsto estas eventualidades y tener una parte reservada para cubrir este tipo de problemas? Yo creo que sí, pero créeme que entonces el día, más bien nunca, creo que ninguno de nosotros podría ser dueño o incluso juntarnos para poder aspirar a tener alguna aerolínea. Yo creo que este tipo de situaciones y de proteger al sector empresarial, yo creo que va más allá. El imponer este tipo de disposiciones en la ley no obliga, más bien no está predisponiendo que se va a sancionar a todas las aerolíneas. Lo único que se está estableciendo y buscando es un servicio de calidad. Hay estudios de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Profeco, de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que dice que es un servicio deficiente, un servicio, o era hasta antes de la reforma, no sé si los datos de este año, pero era un servicio deficiente, era un servicio que carecía de ética profesional, y eso se refleja en los más de 5,000 quejas que la misma sentencia establece que se presentaron ante las instancias correspondientes por malos tratos, por cancelaciones, por falta de información que las aerolíneas se negaban, porque hay que ser claros, antes cuando tu vuelo estaba demorado o se iba a cancelar no te decían absolutamente nada. Hoy las aerolíneas ya tienen
la obligación de informarte por lo menos cuál es el estatus. motivo principal. Sí, a mí me tocó estar más de 3, 4 horas y no sabía si te decían se canceló su vuelo, vuelva mañana a ver si se repone. Ahora ya te dicen, su vuelo se canceló o su vuelo está demorado porque en el aeropuerto existe esta problemática, en la pista correspondiente está en malas condiciones. Y ya el consumidor tiene una visión más informada y que le va a generar certeza y que le va a generar información y pues que esté de acuerdo con la misma aerolínea para así evitar todo tipo de controversias. Bueno, y en lo que comentas, la alta demanda del servicio recae en la precariedad del mismo. Claro. ¿Cuántas veces hemos visto que las mismas aerolíneas sobreofertan vuelos? ¿Cuántas veces hemos visto que esos mismos vuelos saturan las líneas de aterrizaje y de despegue? ¿Quién genera a veces ese mismo retraso? Las mismas aerolíneas. Como comentamos, no todo puede recaer en las aerolíneas. Hay muchas otros factores que también nos hacen que causen retrasos, diversidad de problemas. Sin embargo, pues creo que lo que se tiene que atender primero es al mismo consumidor. Y hay mucha deficiencia todavía en la atención, en el servicio, en la guía. Y como dices, lo importante es generar certidumbre en el mismo pasajero. Ahora, yo entiendo y el reclamo que lo comparto con ustedes, ¿no? El servicio era o es tal vez malo y presentaba muchas deficiencias, pero no estoy seguro de que eso implique que podamos aceptar un esquema donde me parece si despegas, pagas, si no despegas, también pagas, si te demoras. Al fin y al cabo, creo que si analizamos sistemáticamente todos los agravios de las aerolíneas, está bien, yo entiendo cuál es el reclamo, yo entiendo lo que quieres lograr, pero cóbrame lo justo, ¿no? Entendamos el segmento donde se desenvuelven muchos más agentes que solo yo y con base en eso generemos una normativa mucho más ajustada a la realidad, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Probablemente sí, siempre y cuando hubiera los beneficios necesarios para el consumidor. Por ejemplo, si te dijeran, hubo este retraso y te puedo regresar solamente el 40%, pero tú acostumbras volar en esa aerolínea, sabes que no es constante y sabes que cuando todo marcha bien, te tratan de una buena manera, tienen el espacio reservado por si te lastimas, por si viene persona discapacitada, te dan una buena atención, está limpio, adelante. Pero si está saturado, no te atienden rápido, se pierden tus maletas, que ese es otro tema. O sea, creo que depende mucho de las condiciones de la aerolínea en general. O sea, tendría como derecho de alguna manera a decir, está bien, yo no te voy a pagar todo porque te estoy prestando un buen servicio. Pero si no lo hace y además no te quiere reembolsar nada, pues estás en desventaja. Que ahora, en un esquema, si bien no se puede una competencia perfecta, de una competencia libre y con un consumidor que se comporta como un individuo racional, al recibir malos tratos por parte de una determinada aerolínea, él mismo va a poder ir decidiendo cuál ocupa y cuál no, ¿no? Entonces, me parece que la intervención del Estado evidentemente genera distorsiones que puedan tener efectos tal vez no deseables, como Mau lo decía, ¿no? Si no le generas los incentivos al sector empresarial para seguir participando en un cierto mercado, se va a ir, ¿no? Pero nos quedan muchos temas pendientes que tratar. El tema de equipaje, como bien lo mencionabas. Si les parece bien, regresamos con eso en el tercer bloque. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV y se está poniendo muy bueno el debate. Ya hasta me enojé. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Seguimos platicando sobre los derechos de los usuarios de los transportes aéreos y las sanciones que se les aplican a las aerolíneas cuando se presentan demoras o cancelaciones. Saúl, platícanos un poquito cómo funciona este esquema cuando hay sanciones por retrasos de 1 a 4 horas y posteriores a 4 horas, por favor. Claro, el esquema establecido por la ley establece básicamente que cuando la demora sea mayor a 1 hora, pero menor a 4, el pasajero tendrá derecho a alimentos, bebidas, así como a descuentos en fechas próximas que se establece que no podrán ser menores al 7.5%. Cuando sean de 4 horas o más, la misma ley establece que se equipara a la cancelación del vuelo y además de este kit de supervivencia, como lo llama, de alimentos, descuentos,
se le van a incluir pues el sistema correspondiente a la cancelación, que básicamente es el reembolso total pues del boleto o del segmento no utilizado, más una indemnización que no podrá ser menor al 25%. De igual forma, podrá elegir el pasajero el transporte aéreo más próximo para llegar a su destino. En su caso de llegar a ser necesaria el hospedaje, se va a cubrir también hospedaje, alimentación, transportación del aeropuerto hacia el lugar de alojamiento y viceversa. Y por último, también se establecen viajes con fechas posteriores al mismo destino como una manera de que el consumidor vuelva pues a utilizar los servicios de la aerolínea y que ésta tenga la oportunidad de ofrecerle un mejor servicio. Oye, este último, ahorita que lo decías me acordé que cuando leí la sentencia, que cuando viene esta sanción le dicen, ¿no? Y además te estoy premiando porque como le vas a dar un descuento en tu aerolínea, pues va a volver a creer en ti. Y eso me puso a pensar en hasta dónde debemos permitir la intervención estatal en este tipo de comportamientos. ¿Qué tan válido es que el Estado me venga a decir de voy a velar por tus intereses como empresa y le voy a dar un descuento en tu aerolínea para que no te pierda la confianza? ¿No te suena un poco raro, Esme? Sí, puede sonar un poco raro, pero por alguna u otra razón, como comentabas al inicio del programa, ¿por cuántos años como consumidores estuvimos desprotegidos? Sí, no podemos caer en medidas clientelares, sobre todo en un servicio privado, pero siempre y cuando la compensación sea la justa, creo que está bien. Pero como dices, más allá de quedar bien y cubrir detalles extra para que no pierda el consumidor la confianza, puede ser para mí opcional. Pero mientras a mí me puedan cubrir las necesidades básicas, como bien comentas, de acuerdo a la disposición y que sea proporcional a su retraso o a la cancelación, creo que está muy bien. No creo que sea una obligación por parte de las mismas aerolíneas que tengan que cubrir todavía más, que tengan que dar un plus más. Como que va más allá de lo justo, ¿no? Ajá, Me parecería. En lo proporcional. Bueno, perdón. Sí, adelante. Hay una parte de los conceptos de violación que hacen valer una de las quejosas en las cuales dice, es que yo estoy pagando de más, yo estoy pagando por dos cuestiones totalmente distintas, entonces invoca el non bis in idem, no sé si se acuerdan que por ahí lo citó en la sentencia que dice, aparte de lo que yo tengo que estar pagando, me estás haciendo a mí todavía pagar una multa extra, entonces Claro. ahí sí ya me estás haciendo perder. Entonces creo que ahí sí ya rebasa un poco la proporcionalidad, ¿no? Yo creo que una ley debe de pasar por un test de razonabilidad. Claro. Que la norma sea razonable y que no todos nos pongamos de un lado. Si bien, obviamente, como tú dices, mucho tiempo se descuidó a los consumidores, tampoco ahora no podemos dar un giro de 180 grados a decir, ahora hay que tirarle, ¿no? Entonces, creo que debe ser proporcional, tiene que ser razonable la norma y creo yo que, bueno, si ya el ímpetu del legislador fue crear esta norma con la finalidad de brindarle todo el apoyo al consumidor, que creo que también estoy de acuerdo en ello, y la Corte todavía ya se pronunció en que es razonable, entonces, pues bueno, ya hay dos poderes de los cuales tienen sus exposiciones de motivos para poder decir, ¿sabes qué? Por eso creé la norma y por eso la norma es constitucional. Entonces, digo, a final de cuentas, todo es susceptible de interpretación, ¿no? A final de cuentas, decía un gran maestro que tuve un tiempo, me decía, pues a final de cuentas, hasta las jurisprudencias son criterios, no son opiniones de la Corte. Y el derecho es cambiante, ¿no? Claro, y creo que es lo que nos permiten programas como estos, ¿no? De repente, pues verificar que pudiéramos estar a favor o en contra incluso de una postura de la Suprema Corte, ¿no? Que fue votada por mayoría o por unanimidad de los ministros. Shatsi, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Te parece que se fue más allá de lo debido en la sanción que se pone a la aerolínea? ¿O crees que es lo justo? ¿Qué te parece? Yo sigo diciendo que son casos específicos. A O sea, ver. no podemos decir que la aerolínea ya perdió, porque pues no pasa constantemente, es lo que les digo, ¿no? Consideremos que tienen vuelos en diferentes partes del mundo, que tienen entradas en diferentes monedas del mundo y que pensar en nuestro país, pues vemos la situación de los aeropuertos, todo el conflicto que hay, las inundaciones, demás, que es una mala infraestructura. Entonces, yo estoy
a favor de que el consumidor fue descuidado durante mucho tiempo y hay que darle un buen trato ahora. Pero sí es verdad, no podemos cambiarnos totalmente porque sería, como dicen, ¿no? Coloquialmente la misma gata, pero revolcada. ¿Por qué? Porque es como estás quejándote de lo que te hizo el empresario, pero ahora tú quieres regresársela y más si se puede, ¿no? Entonces sí creo que sería como reembolsarlo justo y ya que te den canapés o que te den viajes más baratos o cosas extra, pues ahí ya creo que sí es demasiado. Sí, ¿no? Cúmpleme con lo necesario para que yo esas horas pueda sostenerme en el aeropuerto, pero ya más allá me parece que es algo que debe Una quedar exageración. en lo privado de las empresas. Sí, No, y dime más. tomar en cuenta que las aerolíneas y también los aeropuertos son grandes generadores de empleo. O sea, no hay un aeropuerto que no tenga menos de, yo creo, 1000 trabajadores, ¿no? Y un gran problema está, porque creo que eso no lo vemos en una central camionera, por ejemplo. Yo viajo mucho en camión y ahí me doy cuenta de que no tengo el mismo problema que cuando voy a la central camionera. ¿Por qué? Por la cercanía, creo yo también, ¿no? O sea, tú ya documentas y ya pasas acá en el aeropuerto y ya luego dices, oye, está la señorita que te va a permitir el acceso, no, y si está retrasado, yo no soy quien para regresarte ahorita tu boleto. Yo no soy quien para darte a ti ahorita el lunch. Entonces dices, y ahora, ya no te puedes salir, ¿no? En cambio, creo que la cercanía, cuando estás en una central camionera, te regresas y tráeme aquí al gerente y ahorita me lo van a traer y vamos a hablar con él y vamos a solucionar el problema. Y creo que es muy distinto, por eso Oye, no se dan los mismos problemas acá. Pero qué interesante este tema que tocas, porque en la sentencia también se aborda, y fue de lo que más se quejan las aerolíneas, es, aparte de todo este esquema de sanciones que a ellos les parecen irrazonables, tal vez, aparte tengo que poner módulos yo de información. Es donde dice, espérate, o sea, me parece que atendiendo a los agravios de las aerolíneas, dice, ve la realidad, ve cuántos aeropuertos son. Yo no tengo la capacidad de ponerte personal con esas características en cada aeropuerto. Tal vez esto te correspondería y eso también les parece gravoso, ¿no? ¿A ti qué te parece? Creo que también la ley es clara en que únicamente establece la obligación de poner estos módulos, pero no te dice bajo qué condiciones, no te dice estándares mínimos, únicamente le deja la obligación a la aerolínea y creo que es acertada. Las aerolíneas argumentaban que para eso existían los call centers, los correos electrónicos, pero aquí se tiende a la inmediatez. Cuando estás ante un problema de una demora, una cancelación, lo que buscas es que esté alguien ahí para orientarte, una orientación efectiva y que a veces en los call centers puedes durar 10, 15, 20, 30 minutos y no te resuelven el problema. Estamos experimentando tiempos de espera inesperados. Sí, siempre, ¿no? Pero- Los call centers. Pero no me vas a dejar mentir que es más efectivo un módulo para este tipo de casos que un call center. A lo mejor si estás en la comodidad de tu hogar, si vas a comprar un boleto, el call center, el correo electrónico, Podría funcionar. Podría funcionar, pero en una situación así yo creo que se necesita un módulo y no se les está imponiendo la obligación de poner módulos de determinadas características, perdón. Yo creo que es totalmente acertado y pues va en cuanto a la protección del consumidor. ¿Te parece adecuado? Me parece adecuado. Un Ya, módulo. ya vi que Sí, llevas total. asintiendo 10 minutos, entonces creo que coincides con él. Pero Completamente. no o sea, a mí como empresario diría, bueno, pues mínimo tengo que poner a una persona por aeropuerto para que atienda las demandas de los pasajeros o las cuestiones en las que pudieran tener dudas. Si esto implica, si tengo vuelos todo el día, probablemente tengo que tener a más de una persona porque la jornada máxima de trabajo es de 8 horas, ¿no? Entonces ya tengo que tener a 2 personas. Claro. Otra vez, ¿me parece desproporcionado o crees que sí por velar a los derechos del consumidor? No, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que debe ser una obligación por parte de las aerolíneas. Como te comento, como pasajeros, ¿cuántas veces hemos vivido situaciones de desorientación? Tenemos una poca proximidad con las autoridades, en este caso, o los empleados de los mismos aeropuertos? Mucha saturación a veces por el amplio manejo de personal y de público. Es necesario contar con un punto de información específico para atender al consumidor. No podemos dejarlo atrás. Digo, ¿cuántas personas hoy en día se acercan a redes sociales o a través de su celular, pueden llevar una queja, una demanda, y eso a veces hasta puede llegar a ser un poco engorroso? Sin embargo, hay personas que no saben, personas de la tercera edad, un poco mayores,
que no saben cómo usar esos métodos de atención al cliente y necesitan cubrir esa atención de manera personal. Siento que es indispensable. Muchísimas gracias. De verdad siento que nos quedan muchos temas que debatir, pero de verdad les doy las gracias porque me quedo con bastantes de sus posturas para reflexionar a lo largo de la semana. Pero de manera muy breve, me gustaría que se fueran despidiendo uno por uno. ¿Qué les dejó este debate? ¿Qué opinan de la sentencia? Schatz, empezamos contigo. Claro. Pues yo creo que sí, tiene que haber un equilibrio, tiene que quizá no revisar los casos específicos, pero en esta parte de los centros de atención yo digo que sí también es súper importante porque lo mismo, personas quizá discapacitadas con debilidades visuales o algo así o auditivas, es una cosa muy amplia, pero pues yo creo que sí, necesitamos el equilibrio, estoy a favor de la sentencia. Es bueno que ahora se vele por los derechos de los consumidores, porque mucho tiempo estuvieron olvidados, pero quizá también pensaríamos que los usuarios son mayoría, ¿no? Y que van a desembolsar mucho dinero, pero en realidad, ¿cuántos se quejan, ¿no? O sea, ¿cuántos lo dejan pasar? ¿Cuántos simplemente lo pierden? Y la empresa siempre está generando dinero, ¿no? Entonces, Mauricio. Yo, bueno, coincido en casi su totalidad de la sentencia y creo yo que, como dije hace rato, debe ser proporcional. Cuando una medida es proporcional y es razonable, creo yo voy a estar de ese lado de la sentencia y creo que aquí el test de proporcionalidad me convenció mucho porque dice, hay aquí dos derechos en choque, sí, ok, ¿cuáles son? Entonces los deja bien claros, son el derecho de los consumidores y el derecho de la libre tarifa. Entonces nada más que hay que ponderar, ¿no? Vamos a ver cuál se ve, cuál se ve mayor, en cuál se repercute mayormente, ¿no? Y después ya dice, ¿es idónea la medida? Sí, no, ¿por qué? Que digo, es otro tema bastante grande para poder desarrollarlo. También ya no tocamos el tema de las maletas, cuántas puedes llevar, cuántas no, que es otro tema que aborda la sentencia y que también ahí yo no estoy tan de acuerdo con la sentencia, pero en otra ocasión la compartiré con ustedes, espero. Y creo que ese es mi punto de vista. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Esme. Sí, también estoy en gran parte de acuerdo con la sentencia y estoy muy de acuerdo con mis compañeros en que tanto las sanciones, así como también las mismas compensaciones, deben llevarse a cabo de manera proporcional y racional. Muchísimas gracias. Saúl. Y gracias. Como usuario de servicios aéreos, no como estudiante, yo podría decir que me siento agradecido, me siento afortunado de contar tanto con un ordenamiento jurídico como la protección de las autoridades cuando yo tome un avión para ir de la Ciudad de México al destino que yo elija. Yo creo que la Corte ha tomado una decisión en aras de la progresividad de los derechos humanos y de la protección de uno de los sectores que por muchísimo tiempo estuvo en el olvido, que son los consumidores. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos y gracias en casa también por acompañarnos en esto que fue una emisión más de Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima. Soy Alejandro Telles.